Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche en el estudio de Noticias TV tenemos como invitado al director comercial de hoteles Servigroup, Miguel Ángel Martínez. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Esperanza. Esta noche vamos a hablar sobre hotelería, sobre el sector del alojamiento en hoteles, y lo vamos a hacer con una persona con una dilatada y destacada trayectoria profesional en el sector del alojamiento, dentro y fuera también de la propia cadena de hoteles Servigroup. A mí me gustaría empezar hablando con Miguel Ángel sobre su trayectoria profesional. Él lleva ahora más de 20 años en esta segunda etapa de su carrera profesional en la cadena Servigroup. Él empezaste en Ibiza, en el sector de la hostelería, por decirlo así, ¿verdad? En el sector turístico empecé, estamos hablando un poco entre la edad de bronce y la edad de piedra. Empecé en el año 70, bueno, primero en Inglaterra, luego 71 y 72 en Ibiza. Ya había emigración entonces. Siempre la ha habido, es algo que es innato, creo, a las culturas. Y de allí entonces había una cosa que se llamaba servicio militar obligatorio. Y después del servicio militar obligatorio me reincorporé en Benidorm a Hoteles Servigroup. Y entonces, en los años 74, 75 y 76. El nacimiento del boom sería, ¿no? El nacimiento a lo mejor de la ciudad como destino turístico, ¿verdad? Ya existía una importante Benidorm, siempre era el resort, y creo que lo sigue siendo, a pesar de las voces de algunos agoreros, sigue siendo el resort, me atrevo a decir, que más importante en materia turístico por lo menos del litoral mediterráneo español, sin contar las islas. Y luego estuve en Peñíscola muchos años para unas cadenas internacionales, con agencia de viajes propia, y como yo suelo explicar, llevo con Servigroup en esta segunda reencarnación desde mayo de 1993. Va a hacer 21 años que estoy en esta magnífica ciudad, que allá donde voy defiendo, incluso cuando no estaba aquí la defendía, y en esta magnífica compañía que, sin lugar a dudas, en la costa mediterránea española es la cadena hotelera más vanguardista, y me atrevo a decir que la mejor, ¿no? Porque estoy ahí, siendo también reconocido por mucha gente y muchos factores que forman este sector turístico. Miguel Ángel, cuando llegas la primera vez al Benidorm de los años 70 y pico, crisis del petróleo entonces, ¿verdad? Más o menos 73, 75. Fue la crisis del petróleo, fue a finales del 73. Entonces, evidentemente, hubo un tremendo bajón, y es cuando nos llegan ya las primeras noticias de las primeras quiebras de los primeros turoperadores. El famoso grupo, no recuerdo el nombre, donde estaba Clarkson, Forays, etc. En el 74 no pueden soportar lo que aguantaba Europa desde noviembre, diciembre de 1973, y ahí nos enteramos de una cosa que luego ha sido casi una constante: las quiebras de los turoperadores, dejando un reguero de pérdidas impresionantes, pero bueno, formaba parte del negocio. No obstante, Benidorm tenía en aquella época, me acuerdo del año 1975, donde convivían turismo británico, un importante turismo escandinavo que todavía no había descubierto otras zonas como Alfaz del Pi, un importantísimo turismo que todavía se mantiene de Benelux, y también algo de alemanes, porque todavía no ha habido eso que yo ya viví fuera, que fue la guerra del agua o los grandes problemas del agua de 1978-1979. Benidorm ya era un emporio turístico de capital importancia dentro de la economía turística española. Me estaba acordando ahora, Miguel Ángel, como parte fundamental de la cadena Servigroup, por ejemplo, ahora que forman parte de la grabación y también de la puesta en marcha y proyección de lo que es ese corto que se llama Bikini, ¿verdad?, en el que se expone, yo lo hablé con el director del corto, con Óscar Bernácer, a través de lo que muchas veces contamos como un chascarrillo, digámoslo así, ¿verdad?, que es ese viaje de Don Pedro Zaragoza a Madrid en la Vespa, se convierte en lo que significa, yo pienso, el cambio de una edad a otra, de la edad de plata a la de oro, ¿verdad? ¿No piensas eso? Es cierto que en aquella época había, como mínimo, se requería imaginación,
cosa que, con perdón, no estoy hablando de Benidorm, estoy generalizando en todos los partidos políticos y en todas las administraciones locales, provinciales, regionales y estatales respecto al turismo. Se ha perdido imaginación, y el turismo es algo que requería mucha imaginación y requería gente como don Pedro Zaragoza, quien no tuve el gusto de conocer, que hiciese cosas como estas. Me cuentan también que dijo: traeré turistas hasta que, aunque sean de Laponia, y hasta que no vinieron 2 lapones, el hombre no cejó en su no empeño. cejó. El mero hecho de irse a ver al dictador, a Franco, para decir hay que imponer el bikini en la playa de Benidorm, pues bueno, pues todos los respetos para ese hombre, y más que respetos, señor Zaragoza, allá donde usted esté, muchísimas gracias por lo que hizo, muchísimas gracias por haber visualizado, por haber soñado este Benidorm, el cual estamos viviendo ahora, y lo único que pido es que entre todos seamos capaces de mantenerlo y de elevarlo, no de destruirlo. Miguel Ángel, también a lo largo de todos estos años has vivido tanto aquí en la ciudad, tú lo has comentado en Peñíscola, también fuera, pero también en Ibiza, esa transformación del sector turístico en muchas y diversas fases, pero también, por ejemplo, en mucho que tiene que ver con lo que es tu área, la dirección comercial, ¿verdad? También promoción, también venta, ¿verdad? Claro, es que hay que ponerse al día en todo. Y hoy en día las estrategias de 1974 no sirven, a pesar de que algunos, ayer leía en Expansión al director general de TUI, don Peter Long, decir una frase que en el año 70 ya se decía: cuidado, hoteleros españoles, a ver si se les va a ocurrir a ustedes subir los precios, porque nos llevaremos los clientes a otros días, como si fuese el dueño de los clientes. A ese señor yo le diría: nosotros, digo, Servigroup puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Aquí tenemos la escritura de propiedad de nuestros establecimientos. Enséñeme usted la escritura de propiedad de los clientes, que dice que son suyos. O sea, me parece insultante. Y más en esta época. Sí, pues bueno, el lunes... Porque tú lo has comentado, antiguamente siempre había, entre comillas, más dependencia. Todos en general, no solo este destino turístico, ¿verdad? Muchos otros... Pues la frase que acabo de citar está escrita en el Expansión del lunes 10 de febrero del año 2014. No estoy hablando de algo que ocurrió hace 6, 8 años. Todavía hay quien sigue anclado y sigue asusando: cuidado, que viene el coco, que viene el coco. Por favor. Volviendo a tu pregunta, y creo que esto es ilustrativo de la pregunta que me has hecho, Esperanza, ha cambiado tantísimo las relaciones comerciales con el cliente, con el distribuidor. Pensemos una cosa, no voy a hablar del año 70, 74, o sea, no voy a hablar ya con autoridad prehistórica, vamos a hablar de tan solo hace 20 años. Internet no existía. Hoy en día los billetes de avión los compramos por internet. La guagua que va de Valencia, la Benissa, la Unión de Benissa, que ahora se llama Alsa. Ah, muy bien. Yo cuando voy a Valencia lo compro por internet, no voy a hacer cola a la taquilla. Los discos, los libros, o sea, las películas, todo viene por internet. También la comercialización turística. Evidentemente eso requiere una necesaria, una obligada puesta al día de dueños de materia prima y de distribuidores, y el que quiera seguir con los datos antiguos, y quien quiera seguir asustándose porque don Peter Long ha dicho cuidado que como bajan, encima ha tenido la desfachatez de decir: como en los 2 últimos años a ustedes les ha ido bien, no se crezcan, no se vengan arriba y no suban los precios. O sea, me parece sencillamente insultante. Evidentemente, hablando ya de otro tema, está cambiando la distribución porque está cambiando la sociedad. O sea, no es que la sociedad vaya a la distribución se tiene que amoldar a lo que pide la sociedad. Y la sociedad está pidiendo esto. Vamos a ello. Miguel Ángel, cuando hablamos de Internet, también hay, entre comillas, muchas tipo TripAdvisor, ¿verdad? Que también depende de Expedia. Es decir, hay ciertos intermediarios que son un poco también de los que se podría llegar a ser codependiente, igual que los turoperadores, ¿verdad? Por supuesto. O sea, que cambian las armas, no cambia el concepto. Evidentemente, textos de los que has citado, ahí están. Hay una cosa buena, no obstante, que el tour operador clásico, la mayorista clásica, no hacía,
y es que antes los clientes nos decían en unas hojitas lo que pensaban del hotel, y los directores, que yo también he sido director de hotel, cuando no nos gustaban, decían, joder, el tío este lo arrugaba a la papelera. Hoy en día la opinión de ese señor la pueden leer millones de usuarios y nada se puede hacer contra eso, y las opiniones, siempre puede haber alguien de la competencia, algún rebotado, etcétera, o alguien incluso del hotel, pero he llegado a la conclusión, porque lo hemos estado analizando, que es muy difícil. En 15 comentarios 2 se notan, en 3.000 comentarios 200 no se notan. Entonces tengo que decir que es bastante real la fiabilidad de los comentarios, quitando estas excepciones que existen. Entonces, claro, si yo quiero irme a un hotel, yo no aguanto las habitaciones demasiado estrechas sin luz y no suelo desayunar en los hoteles. Entonces, cuando veo las opiniones, el desayuno muy flojo, digo, muy bien, si yo no desayuno. Cuando veo habitación amplia, yo siempre, ahí voy. He puesto yo estos siempre lo hablo con la ubicación de los hoteles. La ubicación, claro. Claro, no es lo mismo una familia que cuando viajas con un grupo de amigos. Lógico. ¿Verdad? No es lo mismo el verano. Es la personalización y la diferenciación lo que yo creo que marca, claro, sobre todo Internet, ¿verdad? El uso de Internet. Sí, de las pero que los distribuidores e intermediarios tienen el mismo objetivo que tenían los viejos tour operadores, es cierto. Lo que pasa es que la única diferencia es que se han puesto al día, se han sabido poner al día. Y no todos, porque esto es como los futbolistas que ganan millones. Empiezan 10 millones de chavales, pero solo 150 llegan a ser multimillonarios con el fútbol. Aquí también, igual que en los tour operadores, pues están las buenas voluntades, están los planteamientos erróneos, están las caídas, están también las estafas y como en todo. No cambia. Miguel Ángel, ¿qué crees que se ha perdido, por ejemplo, de los años 90 ahora en el concepto de la comercialización de hoteles o del propio hotel en sí? ¿Qué se ha perdido, que sea bueno que se haya perdido, y qué hemos perdido y que habría que recuperar? La dinámica de los tiempos nos empuja. No creo de verdad que se ha perdido ese valor humano, ese feeling sensible de la cercanía con el contratador de turno, que era bonito. Ya no hay contratadores, hoy las grandes compañías, es más, tienen por norma poner a gente joven que te están haciendo a través de las maquinarias, y los cambian muy a menudo para que no se adocenen entre unos y otros. No sé si es bueno o malo. Yo, si me dices eso, echo de menos ese entusiasmo, ese valor humano, repito, esa sensibilidad con los contratadores, con el factor humano del operador, porque vayamos donde vayamos, el factor humano seguirá existiendo. O a lo mejor también, como te he dicho antes, de la autoridad prehistórica, esos contratadores de tour operadores, de mayoristas, de B2B, son aquellos con los que yo crecí, y desgraciadamente muchos no han podido continuar, no se han sabido amoldar a esta dinámica de comercialización actual y se han quedado en el camino, y los que quedan tienen que cambiar, porque entiendo que si se copia hay que copiar al que triunfa, no hay que copiar lo obsoleto. Echo de menos la nostalgia. Miguel Ángel, y cuando hablamos de aquella ciudad y de esta ciudad, también hemos perdido muchas cosas por el camino, aun ganando en otras, pero que quizás no nos han aportado ese valor que pensamos que nos habían aportado. No acabo de estar totalmente de acuerdo con lo que dices. Evidentemente, tu parte de razón llevas y no seré yo quien te la quite. Una ciudad es lo que sus ciudadanos, sus negocios y sus empresas quieren ser. Mira, te voy a decir algo. En Fitur, hace unas semanas, el martes antes de Fitur, está esto de Excel Tour, que son una serie de mesas redondas de 9 de la mañana a 9 de la noche. O sea, todos los factores importantes del turismo están allí. Yo siempre, uno se traga todo, entre comillas lo de traga, uno está allí todo el día y se queda con las frases importantes. Te voy a decir cuál fue la frase que más me sedujo de todo lo que oí. Fíjate que en esas horas hay, pero hay frases. Pertenecía a
la señora Riu, de Hoteles Riu. Estaba en una mesa redonda con 3 presidentes autonómicos, el de Baleares, señor Bauza, el de Galicia, señor Feijóo, y el de Canarias, señor Rivero. Claro, cuando esos señores tienen delante a 800 personas y un micrófono, les gusta hablar. Se lucen, sí. Lo disfrutan. Y la señora Riu solo dijo, claro, que empezaban nosotros porque la promoción... La señora Riu dijo solo una frase que a mí me encantó: menos promoción y más producto. Por eso quiero decir, Benidorm será aquello que los ciudadanos y negocios e industrias de Benidorm queremos que sea Benidorm, ni más ni menos. Benidorm no es ni el infierno del que hablan algunos, ni el paraíso del que hablan otros. Benidorm, con el que contraatacamos, ¿verdad? Con el que contraatacamos. cuando hablan de Benidorm, Benidorm es un ejemplo único y que está muy bien. Evidentemente, si vives aquí hay que ser autocrítico. Si no haces autocrítica de lo que tienes, jamás se avanza. O sea, en la complacencia nadie da pasos. Para avanzar hay que ser autocrítico y a veces incluso poner mucho entusiasmo en cambiarlo. Hay cosas que no son como nos gustaría que fuesen, pero si nos comparamos con los demás, resulta, yo que soy un defensor acérrimo del modelo Benidorm, porque tenemos más hoteles que apartamentos, porque creo en la estructura vertical más que en la horizontal, porque se hicieron muy bien cito otra vez a aquel alcalde Pedro Zaragoza, aquel alcalde y a sus equipos de sociólogos y urbanistas, donde aquí primero actuaron los urbanistas y luego los especuladores, cuando en el resto de la costa española primero los especuladores y luego los urbanistas tuvieron que ir a la política de hechos consumados. Afortunadamente en Benidorm tenemos la tremenda ventaja de haber tenido una distribución urbanística muy bien planteada. Que ahora nos quejamos porque hay muchas tiendas del este de países asiáticos, porque las avenidas se están levantando y las raíces de los árboles están cargándose el asfalto, que el sistema de recogida de basuras, de limpieza es manifiestamente mejorable, que no se está cuidando como se debe la gran mina que tenemos. Nosotros tenemos, Benidorm tiene muchas cosas buenas, pero tiene 2 minas de oro de 2 y 2,5 kilómetros de largo, que son sus playas. Y como no cuidemos sus playas, nuestro oro, nuestra mina de oro, nuestro embrión, todo esto se acaba. Porque el turismo de sol, yo empecé, como has dicho antes, en el año 70, cuando yo empezaba en esto, ya había inteligentes y cobraban por ello. Es decir, cuidado que al turismo de sol y playa le quedan 2 telediarios. Joder, han pasado 44 años, siguen cobrando por decir esa frase. Inteligentes en gobierno, repito, y estudiosos, que al turismo de sol y playa, mentira, el turismo de sol y playa es eterno. Ahora, si el turismo de sol y playa, el sol no es cosa nuestra, es cosa del destino, de los dioses o del calentamiento climático, qué sé yo. Pero las playas sí son cosas nuestras. Y las playas sí que se deben cuidar hasta lo indecible. Evidentemente, no quisiera que ningún gobernante, repito, cuando digo la palabra gobernante me refiero a local, comarcal, provincial, regional y estatal, sí. A todos, por favor, a todos ellos les digo, no se olviden de eso. El día que ustedes no cuiden las playas, Benidorm se hunde. Y, repito, el cuidado de playas es manifiestamente mejorable. Miguel Ángel, hemos hablado de producto, hablamos de mercados, de clientes. ¿Crees que la ciudad, entre comillas, siempre estamos con esa carencia de que dependemos de unos de otros, de las personas mayores? Cuando perdemos la juventud queremos recuperarla con festivales. Bien. ¿Cómo crees tú que está toda esta situación? Vuelvo a lo mismo, la sociedad está cambiando. Quizá lo que le gustaba a mi padre ya no gusta. Hace años que está en la jubilación la generación de los Rolling Stones. O sea, a un señor que a los 18 años fumaba canutos y seguía los conciertos de Mick Jagger o de los Beatles, todo esto, no le puedes ofrecer lo mismo que a su padre. A mi padre en los años 70, que en paz descanse, en los años 70, lo metías en un autobús
a jugar al bingo y a cantar a los pajaritos y a lo mejor el hombre es feliz. No me imagino a nadie de mi generación en un autobús jugando al bingo y escuchando a los pajaritos, con respeto para los pajaritos, sí. Para el bingo y para el autobús, por supuesto. Entonces las cosas están cambiando mucho, cada generación entiende una manera diferente de entender sus vacaciones y no nos queda más remedio que amoldarnos a ello. Y referente a si es mejor tercera edad, turismo joven, rusos, alemanes, belgas, vietnamitas, sudafricanos, pues bueno, la misma tendencia de los tiempos nos lo dice. Hasta ahora en Benidorm ha funcionado de maravilla el tándem España-Reino Unido, con aportaciones concretas de Benelux, de portugueses, de vez en cuando de franceses, incluso ahora con mercados del este, pero yo creo que la gran base de Benidorm siempre ha sido españoles en temporada alta y británicos en el resto de temporada. ¿Y por qué vamos a cambiar? Evidentemente hay que abrirse a los demás, pero sin volverse locos. Que aquí quien nos salvan son estos dos mercados. Los demás todo es importante. No se debe excluir nada. Todo grano hace granero. Pero si no fuese por el turismo nacional y el turismo británico, tú y yo ya no estaríamos aquí hablando en Benidorm, estaríamos en otro pueblo o en otra ciudad y haciendo otras cosas. Entonces yo voto por, sí, apertura a nuevos mercados, pero sin volverse loco. ¿Puedo contar ejemplos? Sí. De zonas nuestras como, bueno, lo ideal sería, como Canarias, tener todos. Tener escandinavos, alemanes, ingleses, rusos, benelux y argelinos. Eso sería lo ideal, pero Benidorm hoy por hoy es de la costa mediterránea española, de península, junto con Marbella. Nadie puede negar que tenemos dos microclimas extraordinarios, tanto Marbella como nosotros. Y todo es bienvenido y tenemos capacidad para atender a todos, pero repito, sin volvernos locos. Una anécdota a principios de los 70, en una zona del norte del litoral español, ya cercano a Francia, tenían los hoteles una gran ocupación con clientes franceses por cercanía y británicos, pero descubrieron que había clientes finlandeses que venían, que en el bar se gastaban mucho más dinero y echaron a los ingleses y a los franceses para atraer el turismo finlandés. Claro, el turismo finlandés es mucho más corto y cuando se agotó se quedaron sin finlandeses, sin ingleses y sin franceses. Experimentos sí, pero con gaseosa. Nuevos mercados sí, pero con conocimiento. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esa dependencia que hay, por ejemplo, nos pasó del año pasado a cuando se adjudicó tarde el inserso y todas esas cuestiones, ¿qué piensas, Miguel Ángel? ¿Del inserso? ¿Me dejas que me...? Sí. Bien, voy a decir algo que los que no estén de acuerdo seguro ya tienen la escopeta preparada en posición de disparo. Si todos pensáramos igual, esto sería un aburrimiento, ¿eh? Y cuando diga lo que voy a decir van a disparar. Quiero hablar del inserso dejando muy claro antes una premisa. El inserso es muy bueno socialmente porque da la oportunidad a que nuestros padres y tíos puedan viajar por poco dinero, cosa que no habían hecho en su historia hasta ahora, y es bueno en hoteles donde no hay turismo de invierno, puedan sobrevivir y crear puestos de trabajo. Esto lo quiero dejar clarísimo. Ahora bien, en Benidorm el inserso no necesita el inserso. El inserso para Benidorm es una perversión. Y explico por qué. El inserso se crea en los años 85 y 86 a través de la ministra entonces del Partido Socialista, Matilde Fernández, y es recibido muy bien, con perdón de dar nombres, en Salou, en Peñíscola, en Benicàssim, en Oropesa, en Cullera, en Gandía, en Torrevieja, es muy bien, pero en Benidorm no hacía falta el inserso, porque el inserso, que son los viajes de tercera edad, cuando vienen a Benidorm, en Benidorm ya existía el turismo de tercera edad. Esto me recuerda, perdón que cuente un pequeño chiste, un sketch de este gran grupo argentino Les Luthiers, que hablan sobre el descubrimiento de América, y uno de ellos dice, yo fundé Caracas, y el otro dice, sí, tanto acertó a fundar Caracas y la fundó en el mismo centro de Caracas que ya estaba fundada.
Ese es el chiste, ¿no? Pero es que cuando el Inserso llega a Benidorm, la tercera edad funcionaba de maravilla en Benidorm, además funcionaba libremente entre proveedores y hoteleros. Bueno. Me acuerdo entonces de Viajes Ecuador, Viajes Olimpia, Viajes TEP, Viajes Cemo, que me perdonan los que estaban y no cito, pero hay muchos más, y funcionaba de maravilla. Entonces llega el Inserso estatal a través de una empresa de viajes creada en un sitio de gran raigambre turística como es Cáceres, Viajes Ceres, y nos mete Viajes Ceres. Y hoy en día están los tribunales de la competencia por fijar precios, están multando a muchas compañías aéreas, alquileres de coches, hoteles, intermediarios, pero el primero que fija el precio en este sentido es el Estado. Y tú me tienes que dar esto y vas a cobrar esto. Y no tiene ningún valor de si el hotel es mejor, peor. Hoy en día creo que está por 20,50 o 21 en pensión completa con agua y vino en las comidas, etcétera, etcétera, porque es un precio fijado por el gobierno. Otra perversión, ¿no? Entonces, pero no solo contento con esto... de luz, de petróleo y todo eso, y a veces... Pero no solo contentos con esto, resulta que Viajes Ceres estafa y roba a los hoteleros de la costa. Y los hoteleros, que somos siempre el último eslabón, a tragar. Luego ya cambiaron de caballo, pusieron otros, pero en Benidorm, voy a decir algo, si en aquel momento, año 86, Benidorm no se hubiese apuntado al Inserso, hoy en Benidorm habría, hoy febrero de 2014, habría los mismos o más clientes que tenemos en estos momentos en Benidorm. Y en vez de cobrar 21 euros, podríamos cobrar entre un 30 y un 50% más de los que se está cobrando hoy en día. Porque el Inserso en Benidorm produce aquello que yo llamo el principio de Arquímedes, que todo volumen, el eureka desalojado. Desplaza. ¿Qué pasa cuando viene el Inserso? Que desalojó a los que estaban entonces, que pagaban un buen precio, porque había una negociación privada entre operadores y hoteleros, sin la espada de Damocles y sin la presencia de nadie. Entonces, ¿qué pasó? Que los buenos turistas de la tercera edad, que ya existían aquí, se fueron a otros sitios, y el resto de clientes que quedaban, tour operadores británicos y holandeses y otros, oye, si este señor te paga 21, yo también quiero pagar 21. Total, que se produjo una reducción de precios y eso sí, ha servido para que este pueblo nuestro ha tenido 2 ministros de trabajo de 2 partidos diferentes, y cuando vienen a ponerse las medallas con el Inserso, don Eduardo Zaplana y doña Leire Pajín se abrazan y sonríen como diciendo, esto es una creación nuestra y hemos participado de esto. Es puntos suspensivos para los hoteleros de Benidorm. Entiendo, por otra parte, al presidente de los hoteleros benidormenses, a quien personalmente le tengo todo el aprecio del mundo, y es que si yo estuviese ahí no me quedaría más remedio que ir otra vez al gobierno a mendigar, y empleo la palabra mendigar, por favor que venga el Inserso, cuando si hubiesen hecho bien las cosas, hoy Benidorm sería un emporio de tercera edad, porque desde Portbou hasta Ayamonte no hay zona, como ni siquiera Marbella, que tenga el microclima de Benidorm. Y Benidorm es mucho mejor que la ciudad citada, porque estamos más cerca del núcleo emisor de turismo, porque la temperatura es mejor, porque las aguas del Mediterráneo, no estar tan cerca del Estrecho y del Atlántico, son más cálidas, y hoy en día, sin el Inserso, Benidorm podía haber sido el gran emporio del turismo de tercera edad a precios buenos de todo el Mediterráneo español. Y sé que esto no va a gustar. Y cierro el paréntesis, como empecé. Para otros pueblos de España y otros establecimientos fuera de Benidorm, el Inserso es un gran invento social, en tanto en cuanto los abuelos disfrutan de unas cosas y no se pierden puestos de trabajo. En Benidorm, una perversión. Disculpa que hable así. No. Además, tú cuando has empezado hablando de eso, lo has comentado, yo también lo pienso, que es decir, socialmente es un invento con justicia para aquellos que no habían podido vivir ciertas partes de su vida que todos, tú, yo, o todos enfranjados dentro de otros grupos de edades hemos vivido. Pero que Benidorm no necesitaba.
Miguel Ángel, ya para terminar, ¿cómo ves este 2014? ¿Lo pintan tan con brotes verdes como se ve o nos va a costar salir o depende de cada uno? Igual como cada uno hace sus vacaciones como quiere. Vamos a hablar de una ligerísima mejoría sin tirar cohetes. No creemos que está todo hecho, o sea, se puede avanzar un poquito, muy poquito, también depende quién lo haya hecho mejor y quién lo haya hecho peor. Eso pasa como en los exámenes finales de los estudiantes. Si has estudiado más, sacarás mejores notas. Y según la materia que te toque, lo haces según mejor la materia o peor. Que toque, lo haces mejor o peor. Lo que yo vi en Excel Tour fue de un moderadísimo optimismo. Por lo menos no había retroceso en el nivel de optimismo o pesimismo. Tampoco había grandísimos avances. Pienso que es un año que sí, para la consolidación. Si lo superamos, yo creo que tendremos propuestas buenas de futuro, si lo superamos. Pues yo quiero agradecerle a Miguel Ángel Martínez. Se me han quedado aquí 1001 cosas por hablar con él, porque pienso que es una persona muy, muy interesante. Todos los que traemos, los invitados que traemos de Hoteles Servigroup tienen una larga trayectoria y con ellos es un placer hablar. Yo quiero agradecerte, Miguel Ángel, que hayas venido esta noche aquí. Y yo a vosotros por ofrecerme esta cosa, a decir pues lo poco que sé y lo único que entiendo que es esto, y yo encantado en colaborar con vosotros. Yo os deseo una larga andadura, porque los medios de comunicación son absolutamente imprescindibles en esta sociedad. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y nosotros vamos a hacer ya nuestra despedida. Quiero agradecerles que hayan estado aquí con nosotros esta noche y nos vemos de nuevo en la próxima entrevista. Muy buenas noches.